Mi nombre es Gabriela Cuomo, les doy la bienvenida en representación de todo el equipo docente de la Cátedra Construcción de los Conceptos Psicoanalíticos al espacio de trabajos prácticos en esta cursada virtual en el campus de la Facultad de Psicología, atendiendo a las medidas de cuidado sanitario y al aislamiento social preventivo dispuesto a partir del coronavirus, pero también apostando a la posibilidad de una continuidad en nuestra tarea académica de enseñanza y formación. La cursada está compuesta por clases teóricas y prácticas. Esas clases van a estar disponibles en el formato de videos semanales a los que ustedes van a tener acceso en la plataforma, y van a contar además con foros de consulta para el espacio de teóricos y foros organizados por comisión y por docentes responsables de cada comisión para que puedan intercambiar y conversar allí sobre los contenidos y los temas de trabajos prácticos. Les sugerimos que exploren los recursos y todo el material disponible en la plataforma y que vehiculicen las dudas, las inquietudes, las preguntas que puedan tener a través del canal de comunicación que es el mail con los docentes referentes de cada comisión. El programa, bueno, ustedes lo van a encontrar digitalizado también en la plataforma, al igual que los textos que componen la bibliografía, y van a leer ahí en el programa que los teóricos y los prácticos se distribuyen de modo que en el espacio de teóricos ustedes van a abordar el soporte epistemológico de los conceptos del campo del psicoanálisis que vamos a trabajar, y en el espacio de trabajos prácticos nos vamos a centrar en la articulación de esos conceptos con algún referente clínico. Bien, vamos a iniciar entonces con el primer módulo dentro del programa de trabajos prácticos, la experiencia ética y la pulsión de muerte, y dentro de ese módulo con el primer eje temático, la tarea del analista y la fijación. Quiero enmarcar este recorrido que vamos a hacer en la propuesta general de la materia, que es transmitir el fundamento epistemológico de la construcción de los conceptos en psicoanálisis y vincular eso con el psicoanálisis en su dimensión clínica, es decir, con la experiencia analítica. Esa relación entre los conceptos y la experiencia es una relación que está marcada también por cierta tensión irreductible. ¿Qué queremos decir con esto? Que la elaboración de los conceptos, así ha sido desde el origen del psicoanálisis con Freud, es una producción que se funda, que se nutre de la experiencia clínica. Y a la vez, lo que verificamos, lo que se verifica en el movimiento mismo de la elaboración freudiana y también en la enseñanza de Lacan, lo que se verifica es que esa experiencia siempre desborda el concepto, de alguna manera siempre pone en jaque a la teoría con la que contamos, y en esa posición de obstáculo o en esa función de obstáculo que la experiencia puede presentar, también se constituye el motor de la producción de nuevos conceptos. Este movimiento lo vamos a encontrar a lo largo de toda la elaboración de Freud y también en la enseñanza de Lacan. De alguna manera, Freud hace presente la importancia de esta tensión irreductible entre teoría y práctica, por ejemplo, cuando cita a Charcot diciendo: la teoría es buena, pero eso no impide que las cosas sean como son. O cuando en numerosos textos Freud se encarga de afirmar que su elaboración teórica, los conceptos que va construyendo, los va a sostener siempre y cuando ellos respondan a la experiencia, y que está dispuesto a hacer caer todo su andamiaje conceptual si ese andamiaje se muestra inoperante para responder a los obstáculos clínicos. Y de alguna manera también está presente el valor fructífero que Freud le da a esta tensión entre teoría y práctica cuando en los escritos técnicos le aconseja a los analistas suspender su saber teórico, suspender sus ideas teóricas al momento de escuchar a los pacientes, al momento de prestarse a la escucha y para poder sostener esa atención libremente flotante, como él enuncia,
es necesario, dice Freud, desprenderse, poner en pausa el saber teórico. Esa es la única manera en la que el analista puede disponerse, puede prestarse y dejarse sorprender, dejarse tomar. Por eso que podemos ubicar y que Osvaldo Delgado ubica en el texto troncal de la cursada en prácticos, que es su tesis doctoral, La aptitud de psicoanalista, y allí Osvaldo recupera, ¿no?, estas ideas freudianas hablando del acontecimiento inesperado. Es decir, que es necesario entonces que la teoría y el saber conceptual del analista quede por fuera en el momento de la escucha, para que entonces sea posible la sorpresa. La emergencia de lo inconsciente Bien, entonces una vez ubicado este movimiento inherente a la producción de los conceptos en el psicoanálisis y eh, dirigiéndonos ahora a lo que es la tarea del analista específicamente, podemos ubicar que hay toda una elaboración freudiana eh, respecto al lugar del analista, a su quehacer, a su operación. Esa elaboración cuenta en el capítulo 3 de Más allá del principio del placer con un ordenamiento preciso, un ordenamiento que Freud hizo respecto a los momentos de la técnica analítica. Y esa elaboración conceptual en Freud depende también de los modos en los que Freud va también conceptualizando el aparato psíquico, sus instancias, su modo de funcionamiento, el modo en que concibe la neurosis y el síntoma. Ahora, es necesario ubicar que además de esta elaboración sobre el lugar del analista, hay una pregunta que recorre toda la doctrina freudiana también, que es cómo se produce un analista, ¿no? Porque se trata no solo de ubicar lo que un analista hace, sino también de poder situar cuál es la posición desde la que un analista opera y de qué manera esa posición se alcanza, ¿no?, o cómo se accede a esa posición. Si entendemos entonces que el quehacer del analista no puede reducirse ni a una cuestión de protocolo, ni a una serie de procedimientos ritualizados, estandarizados. Si pensamos entonces que cuando Freud habla de las reglas técnicas, ¿no?, enunció claramente dos, la atención flotante y la regla de abstinencia. Esas reglas técnicas constituyen la contrapartida necesaria de la regla fundamental que se le impone al analizante, que es la asociación libre. Es necesario ubicar esas reglas técnicas en su estatuto ético. ¿A qué nos referimos con el estatuto ético? Esas reglas técnicas, del lado del analista, son las que posibilitan que en ese encuentro entre analista y paciente, en la sesión analítica, en el marco del dispositivo analítico, ahí donde se encuentran dos personas, dos cuerpos, circulan palabras, la única singularidad en juego es la del paciente. Entonces, ¿cómo garantizar, insisto, que en ese encuentro entre dos personas, dos cuerpos, en la sesión, donde circulan palabras, haya una única singularidad en juego? Esto implica que la singularidad, la condición subjetiva, para decirlo de alguna manera, del analista, queda fuera de juego, debería quedar fuera de juego. Así como antes decíamos que el saber teórico, el saber conceptual, al momento de escuchar a un paciente, tiene que quedar por fuera o tiene que quedar en suspenso, también estamos planteando ahora que al momento de pensar el quehacer del analista y cuál es el fundamento que sostiene ese quehacer, es necesario que la subjetividad, la singularidad del analista, y ahora después vamos a abrir un poco qué queremos decir con singularidad o subjetividad, eso también tiene que quedar por fuera. La única singularidad en juego tiene que ser la del paciente que ahí habla y se dirige al analista
demandando por el padecimiento de sus síntomas. ¿Cómo piensa Freud que es posible que la subjetividad del analista quede afuera de la escena al momento de escuchar a un paciente? Bueno, una manera en que él lo plantea tempranamente es a partir del análisis de los propios complejos del analista, ¿no? En los escritos técnicos, por ejemplo. Freud sostiene que es indispensable, que es necesario que el analista tenga lo suficientemente analizados sus propios complejos para que ellos no interfieran, no perturben la atención flotante al momento de escuchar a un paciente. Esta idea sobre el análisis de los propios complejos del analista, es decir, el análisis del analista, es lo que va a decantar finalmente en un texto posterior, bastante posterior, que es Análisis terminable e interminable, en la elaboración sobre la aptitud de psicoanalista. Es decir, que nosotros en el recorrido por los prácticos vamos a trazar un arco, ¿no? Estamos iniciando ahora en este módulo con el quehacer del analista, con lo que entendemos como la tarea del analista enmarcada en las reglas técnicas, atención flotante, regla de abstinencia, y vamos a arribar a la cuestión de la aptitud de psicoanalista como fundamento del quehacer, ¿no? Como aquello que constituye el soporte de la acción y de la operación del analista. Y vamos a avanzar en los siguientes módulos respecto a cuál es el camino que se requiere, ¿no? Cuál es el camino trazado por Freud para adquirir esa aptitud de psicoanalista, que es la